Y bueno amigos, estamos aquí listos para comentar por supuesto cositas relacionadas con el Real Madrid que han estado saliendo en las últimas horas y que bueno, son interesantes de comentar porque es cierto que los últimos parones de selecciones, que siempre son muy tediosos a la hora de crear contenido, han estado como más informativos o como más cargados de información que otras cosas. Han salido un montón de cosas de Mbappé que ni voy a tocar porque definitivamente yo creo que hasta el mercado invernal no pienso hablar del tema. Realmente es que me tiene asqueado que va a firmar, que no sé qué, o sea, cero. De aquí hasta, a menos que salga algo importante que digo que wow. Pero vamos a comentar cosas que realmente son una realidad, son como quien dice cosas reales. Entonces nada, lo de siempre les voy a pedir es que me acompañen hasta el final de este video y sin muchísimo más cuento, arrancamos. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas, ya ustedes lo saben. Aquí traemos todo tipo de información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Ya sé que a mi camiseta le hace falta una línea de Adidas aquí. Creo que tiene 50 años esta cosa y realmente me gusta mucho porque para mí tiene un significado bastante especial. Entonces, para los que lo notan, porque sé que hay mucha gente que está ahí como pendiente de esa curiosidad y la verdad, como les decía, es algo que me gusta muchísimo. Y no tiene ningún tipo de debate para mí en este instante. Quiero empezar, por supuesto, hablando de cosas que tienen que ver con el Real Madrid. Vamos a empezar hablando de algo rapidito, que bueno, el Real Madrid ya está como en sus entrenamientos normales, obviamente con la única excepcionalidad de los jugadores que todavía están en proceso de recuperación y los futbolistas que están con su selección, que son Carvajal, Fran García, Joselu, Kepa, Modric, Tchouaméni, Camavinga, Bellingham, Rudiger, Valverde, Vinicius Junior y Rodrigo. La noticia es que, bueno, han avanzado los entrenamientos y dos futbolistas como David Alaba y Arda Güler no entrenaron con el resto de sus compañeros, pero sin embargo estuvieron haciendo trabajos en solitario sobre el césped. La previsión que se tiene, según lo que he estado investigando, es que David Alaba pueda estar el próximo 21 del mes de octubre en la vuelta a la competición, que es contra el Sevilla, y que con Arda hay que tener un poco más de paciencia, pues se prevé que puede tener unos minutos para el clásico, pero bueno, quieren hacer las cosas con mayor calma posible y creo que estoy totalmente de acuerdo. De todos modos, no es un chico que tiene 35 años y de que el Real Madrid dependa. Así que es mejor llevar las cosas con calma y que regrese, pero que regrese bien. El caso de David Alaba sí es algo que me preocupa bastante más porque, bueno, es evidente que estamos escasos de centrales y que al Real Madrid, si Álava viene al 100%, le vendría bastante bien, sobre todo teniendo en cuenta que viene Sevilla, que no está bien, pero siempre es un rival fastidioso. Creo que viene el Braga entre semana por la Champions para después ir a Montjuic a disputar el clásico. Entonces no vendría nada mal, pero también conociendo el entrenador que tenemos, que es Carlo Ancelotti, y conociendo lo que está haciendo Álava, que después de ganar de esa lesión que tuvo, creo que fue en cuartos de final de la Champions, que ganamos la 14ª, no ha estado como quien dice al nivel más top que le conocemos a Álava. Entonces son detallitos ahí que uno queda pensando y dice, bueno, vamos a ver cómo vuelve Álava porque preocupa el hecho de que Ancelotti es todo terco y seguramente lo vaya a colocar esté como esté. Entonces, bueno, vamos a ver porque como yo les dije en otro video que hice hace unos días, Tchouaméni no lo hizo de nada mal de central. Entonces hay que ver cómo resuelve ese tema Carlo Ancelotti. Hablando de Ancelotti, hoy ha tenido como un acto en la Universidad de Parma y realmente el rector ha dado un discurso bastante llamativo, pero hay una parte que es excesivamente llamativa, que es la que les voy a colocar en breve, y por supuesto lo escuchamos aquí juntos y lo comentamos. Y bueno, aquí está el discurso del rector y son 21 segundos que llaman mucho la atención. Vamos a escucharlo. Avventura Lo straordinaria che per siento. molti dal 2024 lo aspetta un'altra avventura straordinaria che per molti allenatori è semplicemente un sogno, la panchina della nazionale brasiliana. È il primo straniero ad allenare il Brasile da quasi 60 anni, il quarto nella storia. L'ammirazione nei suoi confronti è generalizzata e travalica confini e schieramenti di squadra. Lo que les estaba diciendo, el rector este, que como que es la persona que estaba encargada de organizar este acto en el que estaba Carlo Ancelotti, que por cierto hay un video muy bonito donde hicieron una versión del himno de la 10ª con un par de arpas y Ancelotti se emocionó bastante, que por cierto, muy bien por Ancelotti, creo que siente los colores del Real Madrid como muy pocas personas y eso hay que tener en cuenta. Otra de las cosas que yo, por ejemplo, me llama la atención en este discurso es que este hombre
da por seguro que Ancelotti va a acabar en Brasil, pese a lo mucho que hemos escuchado. Y bueno, por eso hay demasiadas cosas que yo digo, wow, es increíble, esto puede terminar o muy bien o muy mal, porque este tipo de movimientos públicos o declaraciones frente a de cara a la galería son realmente preocupantes, teniendo en cuenta que Carlo Ancelotti todavía es entrenador del Real Madrid y puede jugar un papel difícil en su contra seguramente. Entonces, ojo con eso, porque esas declaraciones creo que está muy lejos de poder favorecer al mítico entrenador del Real Madrid de la décima y de la decimocuarta. Y hablando de entrenadores y de un posible sustituto de Carlo Ancelotti que a mí me gusta muchísimo y que tenemos hablando mucho tiempo, al Xabi Alonso, porque ha salido algo en Bild que es llamativo. El técnico del Bayer Leverkusen, al que se le acredita seguramente gran parte del éxito que está teniendo el equipo alemán, en la temporada 23-24, en la que encadena prácticamente, va invicto, lleva 6 victorias en 7 partidos. Entonces es un trabajo que está haciendo ahí Alonso. Bien, lo que comenta el diario Bild es que Alonso en su contrato habría puesto una cláusula liberatoria que le permitiría fichar a partir del siguiente verano por 3 clubes en específicos, entre los que destacan el Bayern de Múnich, el Real Madrid y el Liverpool, 3 de los equipos por los que Alonso pasó como futbolista, y que él habría impuesto esa cláusula que, como les digo, empieza en vigor a partir del verano del año 2024, y que, bueno, también unas declaraciones que dio el presidente de esta institución, que lo mejor que podía hacer Alonso era quedarse mínimo en el Leverkusen mínimo hasta el año 2025, que como agradecimiento, que no sé qué, que él entiende que decirle que no al Real Madrid debe ser muy complicado, pero no sé qué, qué. Entonces es un tema llamativo porque, bueno, yo no creo que tenga mucha lógica el hecho de ponerse a pensar de que Alonso va a rechazar una oferta del Real Madrid, que hay mucha gente que dice que el tren del Madrid solo pasa una vez, por querer mostrar agradecimiento, porque básicamente le está echando en cara que le dieron una oportunidad de ser entrenador de un primer equipo importante, porque el Leverkusen es un equipo importante dentro del fútbol alemán. Y bueno, ahí están lo que es el trabajo que está haciendo Xabi Alonso. Pero bueno, ya veremos que acaba la cosa. Es llamativo porque eso lo desvela Bild, que entra en vigor el siguiente verano, y Alonso, si le llaman a la puerta el Liverpool, el Bayern o el Real Madrid, podrá deshacer su vínculo con el Bayer Leverkusen de manera unilateral, obviamente pagando un traspaso o alguna cosita allí. Es la opción que a mí más me gusta, por cierto. Cerramos este video porque, bueno, hay un dato llamativo que se está hablando, y una de las cosas de esto es que Ferland Mendy, desde que regresó de su lesión y desde que debutara ante el Atlético de Madrid, llama la atención que en todos los minutos que ha disputado Ferland, el Real Madrid no le han metido ni un solo gol todavía. Y obviamente, como dice Iñaki Angulo, ya está la Mendy Mafia absolutamente desquiciada, hablando que Ferland Mendy es el buje o la pieza más clave en la defensa del Real Madrid. Es evidente que lo estuve investigando y es totalmente cierto. Cuando está Mendy sobre el terreno de juego desde que volvió de la lesión, el Real Madrid no se le ha metido ni un solo gol. Es un trabajo que parece que Ancelotti ha estado efectuando con sus futbolistas, en el que, bueno, están destacando defender bien o de la mejor manera posible, y es llamativo. Obviamente no voy a atribuir ese éxito total, aunque yo el último partido que le vi a Mendy lo comentaba aquí en el canal que me había gustado mucho. Creo que había hecho un gran trabajo defensivo, que al final es su principal cualidad. Creo que Mendy, antes del confinamiento, en esa liga del confinamiento, era uno de los mejores defensores del mundo, era prácticamente infranqueable. Por ahí cualquiera que se lanzaba siempre terminaba perdiendo, porque en el 1 para 1 era espectacular, pero ha bajado su rendimiento de una manera increíble. Y repito, no creo que debamos centrarlo en una sola pieza, que el Real Madrid haya empezado a encajar muy pocos goles. Creo que es un trabajo más colectivo, un trabajo que está haciendo todo el equipo junto con Carlo Ancelotti, que hay que reconocérselo. Yo lo critico mucho, pero es cierto que estos últimos partidos parece que han echado el cerrojo y las cosas están saliendo como deberían salir en cuanto a nivel defensivo. Ya veremos cómo acaba la cosa, pero llama mucho la atención ese dato, y sobre todo cómo están utilizándolo en favor las personas que son muy de Mendy. Yo soy muy de los futbolistas del Real Madrid en general, pero cuando las cosas no van bien también hay que comentarlas. En este caso, repito, creo que es una coincidencia, y creo que Mendy aporta mucho en defensa, aunque es cierto que el último Mendy no estaba siendo el que seguramente nos hubiera gustado, pero no creo que tenga estrictamente algo que ver con Ferland Mendy. Déjame tu opinión en los comentarios. Video aquí un poco cargadito de absolutamente todo. Lo que siempre te digo, gracias por acompañarme, like, suscripción. Hoy, mañana y siempre a la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.